Entonces, esta entrega se trata sobre minimizar costos en la manufactura y el ensamblaje del cohete. Nosotros, el grupo 6, nos hemos enfocado en todo el proyecto en cómo optimizar la nariz del cohete. Entonces, de esto voy a hablar. ¿Cómo se manufactura originalmente la nariz en las tesis que vimos? Primero se diseña el CAD con la geometría que uno quiere que tenga. Ese CAD se manda a hacer una figura en torno de madera para sacar este modelo físico. Ese modelo físico se manda a hacer un proceso de hacer una carcasa vacía de resina reforzada con fibra de vidrio, y se trata de que uno lleva el modelo físico, a ese modelo físico se le saca un molde y a partir de ese molde se saca la cáscara de fibra de vidrio. Entonces ese molde, lo bueno es que con tal de sacar uno nos sirve para cuantas veces que queramos hacer piezas. Digamos que queramos sacar 10 narices, ese molde nos sirve para las 10 narices, no hay que pagar 10 moldes. Solamente tendríamos que pagar el proceso que conlleva un solo molde y lo que se demora en el proceso de hacer el vacío, la cáscara vacía con fibra de resina reforzada con fibra de vidrio. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos optimizar con los costos de manufactura? Esta es nuestra heurística. Nuestra heurística se trata más que todo en minimizar los costos total de la manufactura que conlleva hacer la nariz por unidad. Entonces, de esto trata. Entonces, como verán, nuestra heurística dice costo por unidad es igual al tiempo por el costo de manufactura. Este costo de manufactura lleva la energía que se consume en todo el proceso de manufactura, también el costo de depreciación de las máquinas que vayamos a usar, ya sea el torno, impresión 3D o la parte donde hacen el vacío con la cáscara para hacer la cáscara de fibra de vidrio, y también se tiene en cuenta la mano de obra. ¿Qué más? Saliendo de esto se le suma el costo de material, que está regido por el peso. Entonces eso significa que menor peso que tengamos, menor va a ser el costo del material que vayamos a usar. Este material se le suma a los consumibles de la manufactura, o sea, el molde u otras cosas que se vayan a usar en la producción de las piezas de la nariz, y estos consumibles se dividen por el número de unidades que vayamos a manufacturar. Entonces nosotros, ¿qué es lo que buscamos maximizar y minimizar en esta heurística? Se busca minimizar el tiempo con tal de que nosotros podamos minimizar los costos de la manufactura como tal. También se busca disminuir de por sí el peso que tienen los materiales, ya que el peso viene ligado por un peso por kilogramo de los materiales que vayamos a usar. Menor peso significa menor costo de material. Y pues los consumibles también se buscan disminuir. En nuestro caso, nuestro consumible sería el molde y el modelo físico, ya que el molde se puede usar para cuantas veces queramos, no importa cuántas unidades vayamos a sacar. Si queremos sacar una, podemos usar ese molde. Si queremos sacar 10, podemos usar el mismo molde para sacar las 10 narices. Y bueno, en fin, y se buscaría aumentar las unidades para disminuir el costo por unidad, y así se disminuye esta parte de los costos de manufactura. Entonces, ¿nosotros qué estamos planteando? Pues nosotros sabemos de que nosotros no tenemos un mercado donde vayamos a vender cohetes, entonces valga la redundancia que lo máximo que hagamos sean 10 narices, pero aún así, solamente para optimizar una, ¿cómo lo haríamos? Primero, en vez de hacer el tornado por madera, se está planteando hacer el modelo físico con impresión 3D. ¿Por qué? Porque nosotros mediante herramientas CAD podemos decidir cómo queremos ese modelo. O sea, con el torno de madera, todo ese modelo físico es completamente macizo, sólido. Mientras tanto, con las herramientas CAD nosotros podemos hacer un vacío del objeto y ponerle el relleno que nosotros queramos. O sea, como ven acá en las imágenes, en el centro está completamente vacío, no se usa nada de filamento, y de paso nosotros le estamos poniendo a la impresión un relleno del 5% considerando la magnitud que tiene esa nariz. La nariz tiene una altura de 70 centímetros por más o menos 30 centímetros de diámetro. Entonces, básicamente lo que estamos buscando es reducir el peso del modelo físico
y con ello disminuir el material, ya que con madera nosotros con el torno de madera no solo estamos pagando por lo de el material que se usa en el modelo físico, sino el material que se está desperdiciando por el método de mecanizado. Pero gracias a la impresión 3D, nosotros solamente pagaríamos por el material que se está usando porque es manufactura aditiva. Entonces nosotros mediante slicers para impresión 3D y Fusion para editar los modelos podemos reducir bastante el precio de la impresión. No tiene que ser maciza. Y vamos a usar PLA, que es el material más barato para hacer ese modelo físico, ya que a pesar de que el material del PLA no tiene muy buena resistencia térmica ni resistencia mecánica, no es realmente necesario para este modelo físico, porque con este modelo físico solamente se va a sacar el molde con la que se va a sacar las cáscaras de resina reforzada de fibra de vidrio. ¿Qué más? Entonces, y esta no se calienta en el proceso, o sea, lo máximo que se calienta realmente es temperatura ambiente, entonces no nos tenemos que preocupar por usar otro material o que se nos dañe el molde, podemos mantener ese molde y también el modelo físico cuantas veces queramos. Entonces, con esto concluye la parte de la heurística. Bien, para el diseño de manufactura, primeramente pues se tomará en cuenta el prototipo del cohete a encabeta, el cual está compuesto de dos fases, como se puede mostrar a continuación. Por una parte está la fase 1 y por otra parte está la fase 2. Para los procesos de manufactura se tendrán únicamente en cuenta los componentes que a consideración son los más importantes dentro del cohete. Entonces a continuación se mostrarán los procesos de los cuales no requieren de un rediseño primeramente. Por una parte está el fuselaje. Dentro del fuselaje este se divide en tres partes. Está el fuselaje de la fase 1 y el fuselaje de la fase 2 superior e inferior. A continuación se mostrarán sus respectivos procesos de manufactura. Bien, entonces básicamente los tres procesos de manufactura son iguales, simplemente varía el diámetro y el espesor del tubo del PVC, el cual se va a utilizar para el fuselaje. Entonces el proceso se basa en laminar externamente el tubo del PVC, posteriormente se refrenda la cara del cilindro, luego se tornea para garantizar ajustes y tolerancias deseadas. También se fractura el PVC para extraer el compuesto, se realizan ranuras de las aletas y por último se rosca para realizar agujeros de torque. Por otra parte se encuentran las aletas. Estas están compuestas por dos tipos, las que están en la fase 1 y las que están en la fase 2. El proceso de manufactura se muestra a continuación, el cual básicamente es el mismo para las dos, que se basa en cortar a chorro de agua o plasma la lámina de 3 milímetros de espesor según la forma requerida, y por último se elija 0.05 milímetros para redondear. Por otra parte se encuentran los bobtails. También están compuestos por los presentes en la fase 1 y la fase 2. Su proceso de manufactura se basa en maquinar el molde de madera, también laminar externamente con un espesor de 3 centímetros, refrentar las caras del bobtail, tornear con el fin de garantizar las tolerancias deseadas, retirar el molde de madera posteriormente, realizar las ranuras de las aletas y finalizamos con roscar para realizar. Por último se encuentran los acoples, los cuales se dividen en acoples cilíndricos y acoples cónicos. Su proceso de manufactura es maquinar el molde de madera, laminar externamente con un espesor de 3 milímetros, refrentar las caras del acople, tornear con el fin de garantizar las tolerancias deseadas, retirar el molde de madera y por último roscar para realizar los agujeros. En cuanto al diseño para ensamble, se hizo un análisis exhaustivo de cada uno de los pasos del ensamble a encabeta con el propósito de encontrar partes que no sean fáciles de ensamblar o partes que sean excesivas de este. En este se encontraron que algunas de las piezas no eran fáciles de ensamblar y no estaban pensadas para alinearse correctamente o fácilmente, dado que muchas de las piezas alinean a la perfección. Para esto las propuestas que se tuvieron fueron un tipo de alineación con chaflanes en las piezas, específicamente los anillos que unen el cohete. Estos chaflanes permitirían que al momento de ensamblar el cohete se reduzca el tiempo, con mucha más facilidad se puedan ensamblar las piezas correctamente. Esto no solo se hace en los anillos
de los 3 motores, sino también se hace en todos los anillos alrededor del cohete. Adicionalmente, se vio que se hace uso de adhesivo epóxico para unir piezas del motor al anillo y también las aletas al fuselaje del cohete. En cuanto a las temperaturas que puede soportar el adhesivo epóxico, no son tan altas a las temperaturas que el cohete va a experimentar. Según la gráfica de un estudio que se encontró, muestra que los adhesivos epóxicos pierden todas sus propiedades mecánicas a partir de los 200 grados hasta los 500, pero ya en los 500 son unos adhesivos epóxicos muy específicos. Y en este caso, como podemos ver, en esta parte del motor se usa adhesivo epóxico, y este va a estar sometido a altas temperaturas que claramente van a ser mayores a 200 o a 500 grados porque están junto con el motor. Entonces se propone que se haga uso de otro método de junta con el motor y quitar por completo la resina epóxica. Finalmente también se hace una propuesta al sistema de eyección de la etapa 1 del cohete a encabeta, dado que este consta de 2 placas que podemos ver aquí, que no tiene ningún tipo de alineación para el resorte, y este resorte debe ir bien posicionado para que haga su trabajo de eyectar la carga propuesta. Entonces se propone que se haga una pequeña abertura en esta placa, permitiendo así que al momento de posicionar el resorte se pueda hacer de manera más fácil y sencilla, y también se hace uso de chaflanes para que el resorte no se mueva durante el ensamblaje y tampoco al momento de añadirlo dentro del fuselaje, permitiendo así disminuir muchísimo más los tiempos de ensamblaje de esta pieza. Adicionalmente, se mantuvo una simetría por ambos lados en algunas de las placas que se presentaron anteriormente, para que al momento de ensamblar no sea complicado buscarle un derecho o un revés, y también así reduciendo los tiempos aún más del ensamblaje de este. Listo, para las narices propuestas tenemos esta gráfica. Esta gráfica nos asocia los valores de velocidad con las narices propuestas dentro del paper. A medida que nos movemos por la gráfica podemos ver unos factores de mérito, los cuales nos demuestran qué tan efectivos son a diferentes MAC. Cabe aclarar, vamos a estar trabajando en un MAC de 0.8 a 0.9 y el rango que se va a manejar es de 1 a 4, siendo 1 un factor de mérito superior, mientras que 4 es un factor de mérito inferior. Listo. Para la primera nariz que vamos a usar las series de potencia, las cuales tienen un factor de mérito de igual a 1, y tenemos una ecuación que las modela como la podemos ver a continuación. Ahorita vamos a usar también una parabólica, la cual tiene un factor de mérito de 1, haciendo de las superiores del factor de mérito superior, y esta ecuación la modela usando media parábola que la podemos rotar sobre su propio eje. Listo. Para la elíptica tenemos un factor de mérito de 2, el cual es inferior, pero lo hacemos más que todo para comparar con las diferentes narices, y podemos modelarla con la siguiente ecuación. Por último tenemos la cónica, la cual tiene un factor de mérito de 4, que esta se hizo para poder comparar cómo sería la diferencia entre un factor 4 y un factor 1. Estas son las ecuaciones que la modelan. Podemos ver que también incluye un ángulo de ataque y listo. Por último, tenemos la heurística, la cual está definida por unos parámetros que identificamos como longitud en metros, diámetro en metros, rugosidad relativa, la cual es adimensional, al igual que el factor de mérito. Estos los estamos usando con lo que se dijo previamente, y se está usando longitudes y diámetros constantes y longitudes variables. Estas son las dimensiones que podemos ver, son las que se van a usar para la creación de cada una de las narices. Esta es la ecuación que vamos a usar para la heurística con respecto al coeficiente de arrastre. Esta va a estar dada por la multiplicación del diámetro, la rugosidad y el factor de mérito, todo dividido sobre L. Esto nos da un valor adimensional, el cual garantiza que a medida que el diámetro sube, pero va a permanecer constante, el coeficiente de arrastre va a bajar
al igual que la rugosidad y el factor de mérito. Mientras que para L va a ser inversamente proporcional, haciendo que cada vez que crezca L se minimice el valor de CD. Esto por la relación de L sobre D. Cuando tenemos valores más altos de L, vamos a tener una relación más grande, haciendo que el CD sea más bajito. Bueno, ahora vamos a hablar del rediseño y la simulación. Entonces, en principio, lo que nosotros hicimos fue coger diferentes puntas de los cohetes. En este caso cogimos 4, las cuales son la cónica, una que era x al poder de un medio, la parabólica y una elíptica. Cogimos esas 4 diferentes y las simulamos en el programa de ANSYS para saber más o menos cuáles de esas eran las que menos resistencia tenían, las que tenían menos fuerza de fricción, para poder ir guiándonos y poder seguir escogiendo las mejores puntas. En un segundo plano generamos otras 3 simulaciones en las cuales cogíamos estos modelos que teníamos y hacíamos un CAD en el cual no era perfecto, sino simplemente tenía salidas, tenía líneas más rectas, no tenía las curvas perfectas. Esos para simular un poco la manufactura que no era precisa, la manufactura que no era buena y la manufactura como que una vez puede mandar y no te lo mandan exactamente como tú quieres. Vimos en las simulaciones que estas claramente tienen mayor fricción que las anteriores, pero en algunos no tenían tantos cambios. Entonces nosotros al final de todo este proceso logramos concluir que la que menor arrastre genera cuando es perfecta es la parábola, y la que menor cambio tiene entre la fuerza de fricción, que es cuando está perfecta, y la fuerza de fricción cuando está imperfecta, también sigue siendo la parabólica. Entonces esa fue la que escogimos al final en los dos casos y teniendo en cuenta los 2 parámetros que usamos en la simulación. Bien, como se sabe, la finalidad de la próxima entrega será en la mejora para el diseño de la confiabilidad. Es por esto que hemos diseñado el siguiente cronograma, en el cual incluiremos aspectos como preguntas generales que haremos ya sea al profesor asistente para esta entrega. Además entrevistaremos ya sea al profesor o a participantes que hayan relativamente participado en la propuesta del prototipo elegido. También incluiremos la creación del análisis de falla, también un árbol de falla, trabajaremos en los planos, mejoraremos lo que consideremos necesario, haremos nuevas simulaciones, también rediseñaremos el costo teniendo en cuenta la optimización encontrada durante esta entrega y por último crearemos un presupuesto.